Ok, ahí está. Sí, excelente. Muy bien. Entonces hacemos grande la pantalla y vamos a comenzar. Entonces, bueno, ya vimos que el número de oxidación de un elemento químico es siempre cero. ¿Por qué es cero? Porque tiene el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Recuerden que para nosotros llevar a cabo el balanceo de ecuaciones químicas a través del método redox, debemos de seguir una serie de pasos o una serie de reglas. La primera regla es esta, que acabamos de decir, que el número de oxidación de un elemento químico siempre es cero. Entonces, vámonos a la siguiente reglita, que dice, el número de oxidación de un ion monoatómico, que dice, el número de oxidación de un ion monoatómico, sea catión o anión, es la carga eléctrica real, positiva o negativa, que resulta de la pérdida o ganancia de electrones respectivamente. Cuando un ion adquiere una carga, recuerden que esa carga, ¿cómo se le va a llamar? Se le va a llamar número de oxidación. Que es justamente lo que hicimos la clase pasada. Recuerden que nosotros trabajamos con el litio. Nosotros vimos el ejemplo de qué pasa si se le añade un electrón. Pues si se le añade un electrón se va a convertir en un anión, ¿no? Entonces al final teníamos litio a la -1, ¿no? Que en realidad el litio a la -1 no existe. ¿Ok? Porque el litio nada más puede estar en forma de catión. Es decir, solamente puede perder electrones, no puede ganar electrones, solamente puede perder electrones. Entonces, en realidad el litio a la -1 no existe, pero ayer por fines didácticos, el día miércoles de nuestro tema clase por fines didácticos, pues nos sirvió el ejemplo, ¿no? Pero vean, tenemos tanto cationes y aniones. Tenemos cationes monoatómicos, es decir, que solamente hay de un átomo, y también hay aniones monoatómicos, que también quiere decir que solamente son de un átomo. Entonces, por ejemplo, tenemos al sodio +1, litio +1, calcio 2+, cobre 2+, mercurio 2+, hierro 2+, aluminio 3+, etc. Recuerden que cómo asignamos estas cargas. Estas cargas las asignamos de acuerdo al número de la familia. Por ejemplo, si ese elemento se encuentra en la familia 1, tiene carga de +1. Si ese elemento se encuentra en la familia 3, tiene carga de +3. Si se encuentra en la familia 4, tendrá carga de +4. O si nos cuesta identificarlo así, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que estas cargas corresponden mucho a los electrones de valencia, y si gana o pierde, pues bueno, va a depender mucho si se vuelve un ion si se vuelve un ion de carga positiva o un ion de carga negativa. Eso en el caso de los cationes. Ahora, en el caso de los aniones, recuerden que habíamos visto que existen aniones también monoatómicos. Por ejemplo, está y ¿no? Este caso del flúor, cuando se vuelve anión, recuerden que cambiamos la terminación por el sufijo uro. Entonces, en vez de llamarse flúor, se llama fluoruro. En vez de llamarse bromo, se llama bromuro. Se llama sulfuro, nitruro y oxiduro, ¿no? Que en realidad también se conoce como óxido, ¿no? Pero entonces se le conoce como oxiduro. Entonces vean, también los cationes y aniones que son monoatómicos van a tener su número de oxidación, que va a ser ¿cuál? Va a ser la carga que vaya a tener cada uno. ¿Y cómo adquieren esa carga? Recuerden que es por la pérdida o ganancia de electrones. Solamente de electrones, no de protones. Los protones siempre van a ser los mismos. Si cambia el número de protones, ¿qué tendríamos? ¿Alguien recuerda qué tendríamos si cambia el número de protones? No tendríamos un catión ni un anión. ¿Qué tendríamos si cambia el número de protones? Tendríamos un isótopo, ¿no? Recuerden que cuando yo muevo el número de neutrones y el número de protones de un elemento, yo lo convierto en sus isótopos, ¿no? Entonces tienen sus características que también ya las vimos en su momento, ¿ok? Bien, entonces hasta aquí hay alguna duda respecto al número de oxidación de un ion monoatómico. ¿Hay alguna duda, pregunta? Que en realidad esto ya lo habíamos visto también en la clase pasada, ¿no? Que fue el ejemplo del litio a la -1. Que cualquier catión o cualquier anión con su carga respectiva,
pues esas cargas, ¿qué nombre van a llevar? Esas cargas van a llevar el nombre de número de oxidación. Uh-huh. En el caso de los cationes y de los aniones, su número de oxidación siempre va a ser un número mayor o menor a cero. Ajá. En el caso de los elementos químicos, los elementos de la tabla periódica, su número de oxidación siempre va a ser cero. Entonces no se me confunden. Cuando se vuelve un ion, ya sea un positivo o un ion negativo, su número de oxidación va a ser mayor a 1 o menor a 1. En el caso de un elemento químico, su número de oxidación va a ser igual a 0. Y recuerden que cuando hablamos del número de oxidación, estamos hablando de la carga que tiene ese ion o tiene ese elemento. ¿Ok? ¿Sí, chicas, chicos? ¿Sí? Bien. Entonces vámonos con la siguiente reglita, que es número de oxidación del hidrógeno. Dice, el número de oxidación del hidrógeno casi siempre es de más 1, salvo en el caso de los hidruros metálicos donde es menos 1. El hidrógeno es un elemento sumamente especialito, ¿no? Vamos a decirlo así, es un elemento muy especialito. ¿Por qué? Porque tanto puede ganar electrones como puede perder electrones. Entonces podemos tener los dos casos. En el caso de un ion hidrógeno y de un ion llamado hidruro. Entonces puede tener carga tanto más 1 como menos 1. Podemos encontrarlo en ambos casos, que únicamente es en este caso. Solo el hidrógeno puede tener esa característica, que puede tener carga de más 1 o de menos 1. Los demás elementos es muy complicado que puedan tener carga de menos 1 y más 1. Otro elemento que puede tener esta característica más o menos es el carbono. El carbono también puede tener cargas positivas y también puede tener cargas negativas. Entonces, también es un tema muy aparte, pero también es interesante, ¿ok? Pero recuerden siempre, el hidrógeno puede tener cargas positivas y también puede tener cargas negativas. Cuando tiene cargas negativas es un anión y aplicamos la misma reglita de aquí, ¿no? Que a su terminación lo cambiamos por el sufijo uro. Entonces, por lo tanto, este de aquí se llama hidruro. Y este pues se llama ion hidrógeno, ¿no? ¿Por qué ion hidrógeno? Porque pues tiene carga de más 1. Y nada más puede tener esa carga de más 1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bien. Siguiente regla, dice el número de oxidación del oxígeno. También el oxígeno puede tener varios números de oxidación. El que más conocemos es este, del óxido, que es O a la menos 2. Pero también encontramos los peróxidos, que es O2 a la menos 2, y los hiperóxidos, que es O2 a la menos 1. Entonces son diferentes, es oxígeno, pero a la vez no. Cada uno tiene sus características como especiales o cada uno tiene sus propiedades específicas. Entonces podemos encontrarlo de esta manera, pero el más conocido es este que acabamos de encerrar, que este es el óxido. Este es el óxido. Pero, repito, también lo podemos encontrar en forma de peróxido. Este de aquí se llama peróxido y este de aquí se llama hiperóxido. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Bien. Ahora, aquí se vuelve un poco más elaborado, ¿ok? Entonces vamos a poner mucha atención. Entonces dice, número de oxidación de un catión o un anión poliatómico. Aquí lo que vimos fue número de oxidación de átomos monoatómicos, es decir, que solo tienen un átomo. Pero ahora, ¿cuál sería el número de oxidación de un catión o de un anión poliatómico? Entonces dice, el número de oxidación de un catión o anión poliatómico es la carga virtual que se asigna a los elementos combinados con base en la electronegatividad de dichos elementos. La carga virtual que se asigna se considera como si fuera el resultado de la transferencia total de electrones. Profesor, ¿qué significa eso? Vamos a explicarlo. Entonces vean, vamos a sacar el color verde. Entonces vean, aquí se me presenta un anión, ¿no? Si yo busco en mi tablita de aniones, yo voy a encontrar este, ¿no? ¿Uno de cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Alguien recuerda cómo se llama este de aquí? NO3 a la menos 1. ¿Qué significa? Bueno, no qué significa, más bien, ¿cómo se llama este anión de aquí?
¿Cómo se llama este anión de aquí? NO3 a la menos 1. Si ustedes buscan en su tablita de aniones, ahí lo van a encontrar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chicos, ¿no recuerdan cómo se llama? ¿Cómo se llama NO3 a la menos 1? O si quieren pueden buscarlo en internet, como ustedes quieran. Pero díganme, ¿cómo se llama? NO3 a la menos 1, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, chicos? NO3 a la menos 1. ¿No? ¿Nadie? Sí, nitrato, ¿no? Correcto, se llama nitrato. Ujú. Entonces, este anión de aquí se llama nitrato. Ajá. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el nitrato me dice que tiene aquí un menos 1. ¿Qué significa este menos 1? Significa la carga total de todo este compuesto. Ajá. Pero, para saber de dónde viene este menos 1, hay que identificar primero cuál es el número de oxidación de estos dos por separado. Ajá. Entonces, vean, yo voy a ir desglosando mi compuesto, porque esto es un compuesto, ¿no? Yo voy a ir desglosando mi compuesto. El nitrato, ¿por qué está formado? Resulta que el nitrato está formado por un nitrógeno, ¿no? Por un átomo de nitrógeno. Y además está formado por 3 átomos de oxígeno. Ujú. Bien, entonces, ¿cómo yo sé qué carga tienen cada uno de estos dos? Pues yo sé que este nitrógeno pertenece a la familia 5, entonces por lo tanto tiene una carga de más 5. Ujú. Repito, ¿cómo voy a identificar los números de oxidación de los elementos que forman este anión? Pues los voy a ir desglosando. ¿Qué elementos forman este anión? Lo forman el nitrógeno y el oxígeno. Ujú. Ahora, ¿qué cargas tienen tanto el nitrógeno como el oxígeno? Pues yo sé que el nitrógeno pertenece a la familia 5, por lo tanto tiene una carga de más 5. Ujú. Si yo no identifico este más 5, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que hacer toda mi configuración electrónica y los números de y los electrones de valencia me van a decir el número de carga, es decir, el número de oxidación. Ujú. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno? 5. Ujú. Entonces, vean, la carga de mi nitrógeno va a ser de 5. ¿Ok? Bien. Pero también aquí hay algo bien importante. Recuerden que todos los compuestos están formados ¿por qué? Por una parte positiva y una parte negativa, ¿no? Entonces recordemos que cuando yo escribo un compuesto, primero escribo el catión y después el anión. Por lo tanto, el primero va a tener una carga positiva, es decir, el nitrógeno va a ser el de la carga positiva. Ujú. Entonces vean, yo ya aquí identifiqué la carga de más 5. Muy bien. Ahora, el siguiente es el oxígeno. Este oxígeno. Yo sé que este oxígeno tiene función de un anión. Ajá. Entonces, una reglita antes me habían dicho que el número de oxidación del oxígeno es -2. Ujú. Entonces, por eso digo, pues sí, es -2, porque en una reglita antes me lo habían dicho. Entonces, por lo tanto, pongo aquí -2. Ujú. Entonces, por lo tanto, los números de oxidación del nitrógeno va a ser más 5 y el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro este primer ejemplo?
Bien, entonces vamos a saltarnos hasta el tercero, ¿no? Vamos a hacer este de aquí. ¿Este compuesto químico cuál es? ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto de aquí, que es SO4 con carga a la -2. ¿Qué compuesto es? ¿Qué compuesto es este de aquí? Ustedes díganme. ¿Qué compuesto es? ¿Qué compuesto es, chicos? Chicas. SO4 a la -2. ¿Óxido de azufre? No. Podría ser, sí, podría ser. Podría ser. Pero no. No es óxido de azufre. Porque todo esto, vean, ¿cómo yo identifico este compuesto? Ah, pues este compuesto yo sé que está formado por SO4 a la -2. Pero tiene una carga de -2. Este -2 pertenece a todo esto, no solamente al oxígeno. Pertenece a todo esto. Ajá. Entonces, si yo estoy identificando que este -2 pertenece a todo esto, quiere decir que esto es un anión. Ajá. Que esto es un anión. Todo eso es un anión. Y en la siguiente diapositiva les demuestro cómo pueden encontrar un compuesto químico. Porque bueno, les adelanto, un compuesto químico siempre debe de tener una carga igual a 0. Y este compuesto no tiene una carga igual a 0, tiene una carga igual a ¿qué? A -2. Es decir, este compuesto tiene un número de oxidación igual a 2. O bueno, más bien a -2. Pero ¿por qué da esto? Miren, vamos a hacerlo. Este compuesto de aquí se llama sulfato. Ajá. Entonces vean, el sulfato está formado ¿por qué? Por un átomo de azufre y por 4 átomos de oxígeno. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya vieron por qué? Porque aquí tenemos, recuerden que aquí tenemos un 1 implícito, ¿no? Entonces resulta que el sulfato está formado por un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué cargas tienen mi azufre y mi oxígeno? Ah, pues vuelvo a escribir mi azufre. Ajá. Pero vean, y sean muy visuales. Este uno de aquí, yo lo voy a pasar acá. Y ahorita les digo por qué. Y en el otro átomo yo tengo oxígeno y yo voy a pasar este 4 acá. Ajá. ¿Por qué los pasé allá? Acá. Ah, porque así es más fácil poder identificar cuántos átomos yo tengo. Porque de repente le salta este número en forma de subíndice. Entonces mejor los pasamos en forma de coeficiente y vean, aquí nos está diciendo que tenemos un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Y es lo mismo acá arriba, vean, tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí. Bien, entonces, recuerden siempre eso, un compuesto químico siempre tiene una parte positiva y una parte negativa. Del sulfato, ¿quién sería el positivo y quién sería el negativo? De este sulfato, de SO4, ¿quién sería el positivo y quién sería el negativo? ¿Quién sería el positivo y quién sería el negativo? ¿Quién sería, chicos, chicas? Del sulfato, ¿quién sería el positivo y quién sería el negativo? Y recuerden cómo escribimos un compuesto químico. ¿Cómo lo escribimos? Primero escribimos el catión y posteriormente el anión. Entonces, este compuesto químico de aquí, o en este compuesto químico de aquí,
¿quién sería la parte positiva y quién sería la parte negativa? ¿Quién sería, chicos? Chicas. ¿Quién sería? Y lo hicimos aquí arriba, ¿no? El primer elemento que yo escribo en un compuesto corresponde a su parte positiva. Repito, el primer elemento que escribimos corresponde a su parte positiva. Y el segundo que escribimos corresponde a su parte negativa. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, ya sabemos quién es el positivo y quién es el negativo. El positivo va a ser el azufre y el negativo va a ser el oxígeno. Entonces viene la segunda pregunta. Si este es positivo, ¿qué valor tiene su carga de azufre? ¿Qué valor tiene su carga? ¿Cuál sería su valor de carga? ¿El azufre en qué familia lo encontramos? Pueden ver su tabla periódica, ¿no? ¿El azufre en qué familia lo encontramos? O, si así lo desean, hagan su configuración electrónica del azufre. ¿Cuál es el valor de carga del azufre? Porque recuerden, aquí ya no es un elemento, ¿no? Aquí ya es un ion, porque es un ion positivo. Entonces tiene un valor de carga. Resulta que tiene un valor de carga de más 6. ¿Por qué de más 6? Porque el azufre se encuentra en la familia 6. O tiene 6 electrones de valencia. Bien. Ya sabemos qué carga tiene el azufre. ¿Qué carga tiene este oxígeno? Que es de valor negativo. ¿Cuál es su valor de carga? ¿Cuál es su valor de carga? ¿El oxígeno qué valor de carga tiene? -2. -2, correcto. Sí, ¿no? Porque de acuerdo a nuestra reglita, el número de oxidación de los oxígenos siempre va a ser de -2. Entonces sería de -2. Ok, muy bien. Entonces, por lo tanto, en este anión poliatómico, el azufre y el oxígeno, en el caso del azufre tendrá una carga de más 6 y el oxígeno tendrá una carga de -2. ¿Ok? De esta manera es como nosotros encontramos el número de oxidación de los elementos que forman un anión poliatómico. ¿Ok? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? No. Bueno. Entonces, agárrense. Bien, entonces vean, ¿qué fue lo que hicimos primero? Lo primero que hicimos fue encontrar el número de oxidación de los elementos que forman a ese anión. Pero ahora, recuerden que lo que les dije, si yo escribo, por ejemplo, este compuesto de aquí es nitrito, NO2 es nitrito. Y el nitrito tiene una carga de -1. Esta carga de -1 corresponde
a todo el anión. A todo el anión. Este -1 no solamente es del oxígeno, ni tampoco es solamente del nitrógeno. No, sino que este -1 corresponde a todo el anión. Otro ejemplo, tenemos el nitrato. El nitrato tiene una carga de -1. Entonces, para el nitrato, su carga es de -1. Este -1 no es del oxígeno ni tampoco es del nitrógeno, es de ambos. Otro ejemplo, carbonato. El carbonato tiene una carga de -2. Y este -2 pertenece a todo el anión, no solamente a los elementos. Entonces, la siguiente reglita es encontrar cuál es la carga de ese anión, porque muchas veces nada más nos dan el anión, pero no su carga. Entonces aquí la cuestión es cuál es la carga de este compuesto. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Chicas? Sí. Entonces vean, vamos a hacerlo. Primer ejemplo, nitrato. Imaginen que no sabemos este valor de carga. Y yo quiero saber cuál es la carga del nitrato. Primero, ¿qué es lo que hago? Divido a mi anión en los elementos que lo forman. Nitrógeno, oxígeno. Yo sé que el nitrógeno aquí tiene un átomo y el oxígeno tiene aquí 3 átomos. Yo sé que el valor de la carga del nitrógeno es de +5. ¿Por qué de +5? Porque se encuentra en la familia 5. Yo ya sé que la carga del oxígeno es de -2. ¿Por qué de -2? Porque la reglita me dice que todos los oxígenos en forma de ion tienen carga de -2. Bien. Entonces, siguiente paso. Este es mi primer paso. Siguiente paso. Voy a colocar los subíndices en manera de coeficientes. Es decir, si aquí tiene un 1, este 1 pasa acá. Si aquí tiene un 3, este 3 pasa acá. Y vean, sería este 3 y este 1. Una vez que ya tengo los coeficientes escritos, el coeficiente se va a multiplicar por la carga. Es decir, voy a multiplicar 1 por 5 y 3 por -2. Siempre, siempre, siempre se debe de respetar el valor de la carga. Si es positivo o si es negativo. Vean, entonces multiplico 1 por 5, mi resultado es 5. 3 por -2, mi resultado es -6. Estas cargas de aquí que acabamos de escribir son las cargas reales que tiene cada uno de los elementos que forman a ese anión. Bueno, no son elementos, son iones. Esos iones que forman el compuesto. Es decir, la carga real del nitrógeno es de +5 y la carga real del oxígeno es de -6. ¿Sí? Sí. ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Ok. Siguiente paso. Este es mi tercer paso. Siguiente paso. Voy a sumar mis exponentes. Es decir, voy a tener NO3, que es el nitrato, y voy a sumar 5 más -6. Si yo resuelvo esta operación, mi resultado es igual a -1. Entonces, ¿de dónde sale la carga de -1 del nitrato? De aquí, de la suma de sus cargas de los iones que componen a este compuesto. Por lo tanto, el nitrato tiene carga de -1. ¿Sí?
¿Sí, chicos? ¿Sí, chicas? ¿Sí? Sí. Ok, eso espero, ¿eh? Bien. Entonces, si quieren, vamos a hacer el de abajo. Sulfato, ¿no? Y vean, vamos a hacerlo en otra para terminar ya con esto. Ah, es un 9:45. Ah, lo siento. Vamos a hacerlo el lunes. El lunes lo dejamos pendiente.